Y Ricardo, bueno, pues has tenido a bien estar en varias ocasiones acompañándonos y quisiera que le hablaras a nuestro público de manera sencilla qué es la enfermedad renal. Bueno, la enfermedad renal tiene varios criterios para poderla definir. Número uno es la afección de los riñones cuando el funcionamiento funciona menos, por decirlo así, menor del 60%, aunque nosotros decimos en el área especial 60 mililitros minuto, y que ese funcionamiento persiste por más de 3 meses. Otra definición es que haya alguna alteración en la orina, sea por proteinuria, sea por sangrado en la orina, que no sea asociada a otra causa, que no sea infección a la vejiga, etc. Y el otro criterio también que tenemos es el criterio radiológico, que puede ser presencia de quistes, presencia de litiasis o alguna otra enfermedad que se pueda diagnosticar por imagen. Hablando en un lenguaje que de verdad la gente tiene que entender, pasó el mes del Día Mundial del Riñón y creo que la sociedad le dejamos en esa rueda de prensa que pudimos hacer de manera conjunta, Ricardo, algo que la gente tiene que entender cuáles son las causales primordiales de la enfermedad renal, entendiendo pues que ellos deben tener un poco de alerta, pero ¿cómo lo podríamos definir para que la gente lo tenga así muy marcado, Richard? La primera causa a nivel mundial sigue siendo diabetes. Entonces, mientras no tengamos controlada la diabetes en nuestra población, vamos a seguir teniendo incidencia o casos nuevos de enfermedad renal. La siguiente causa, que hasta cierto punto a mí se me hace un poquito controversial, es la hipertensión, que muchas veces se clasificó a pacientes con presión alta muy temprana edad y se dejaron así, y resulta que no, que tenían un problema de riñón y era un signo del problema en los riñones y no la causal de la enfermedad renal, ¿sí? Aunque ya cuando analizamos de una forma más profunda, van de la mano. Y algo que nos ha impactado mucho en nuestro medio son los pacientes que son de etiología indeterminada, que en su mayoría son pacientes jóvenes, que pueden ser incluso niños o adolescentes o adultos jóvenes, que de repente llegan ya con los síntomas avanzados de la enfermedad, o bien que en algún momento alguien les checó la presión o les hizo algún sedimento urinario, algún estudio de su orina y encontraron algún problema y no se prestó atención. ¿Por qué? Porque no tenían síntomas. Y ese es el problema de esta enfermedad, que muchas veces te da síntomas, pero como está en una evolución tan lenta que el cuerpo se va adaptando a lo que va presentando y no le prestamos atención hasta que llegamos a un momento donde ya no puede soportar el cuerpo todo el desequilibrio que se generó y es cuando tenemos el detonante ya, pero ya una enfermedad ya muy avanzada. Y entonces, ¿qué es lo que nos puede alertar en casa? ¿Algún síntoma o signo? Porque dices que pues no presentan en muchas ocasiones estos signos y síntomas, pero ¿qué es lo que nos puede alertar en casa para nosotros sospechar que estamos teniendo algún problema del riñón? Yo creo que número uno debemos de generar el hábito dentro de familias de checarnos de forma continua la presión. Así tengamos 18, 20, 21 años de edad, hay que monitorear la presión porque es un factor clave detectar de forma de que haya algún problema ahí circulando. La otra situación es la orina. Ahora bien, muchas veces los pacientes insisten mucho que hacen espuma en la orina, pero la espuma en la orina no es A igual a B, o sea, sí gran parte de los pacientes que tiran proteínas por su orina van a desarrollar espuma de forma precisa, constante, pero no es tampoco el factor. Sin embargo, sí es algo que hay que prestarle atención. Otros síntomas, pues es palidez, debilidad, cansancio, hinchazón en la cara, sobre todo por las mañanas, calambres musculares que cada vez se hagan más frecuentes. Creo que son los principales datos que nos pueden orientar a que algo está pasando en los riñones o que nos deben generar el ruido en nuestra mente de que hay que descartar que no tengamos un problema renal. Hablar de enfermedad renal, creo que lo vivimos los dos en nuestra consulta diaria. La gente dice enfermedad renal y le da una categoría de insuficiencia. Y eso asusta a la gente. Digo, tenemos muchas llamadas de repente para consulta porque la gente fue mal diagnosticada. Y desafortunadamente vemos que no estamos bien preparados como profesionales y le damos una evaluación con un mal diagnóstico que asusta y confunde a la sociedad, pero a veces al quitarles ese mal diagnóstico la gente se confía. Hablar de etapas en la enfermedad renal es importante, no con el objetivo nada más clínico, que eso es para de alguna manera nosotros como médicos, pero la gente, ¿cómo les hablarías en términos en que la gente diferencie
una enfermedad renal de una insuficiencia renal? Bien, el término de insuficiencia está determinado por el nivel de funcionamiento de los riñones. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Nivel de funcionamiento de los riñones, cuando los riñones funcionan menos de 15 mililitros minuto, volvemos a la definición inicial, por un periodo mayor de 3 meses ya se considera enfermedad renal crónica avanzada o enfermedad renal terminal, insuficiencia renal terminal. Y esto tiene que quedar claro, ¿por qué? Porque, como lo dije en un principio en la definición, podemos tener enfermedad renal poliquística y nuestros riñones pueden funcionar perfectamente bien, pero tenemos una enfermedad renal. Por sí, o sea, quizás en algún futuro, a la vuelta de 20, 30 años, sí tengamos insuficiencia renal, pero en ese momento no lo tenemos. Sin embargo, eso nos lleva a uno a autoclasificarse con un problema de salud y prestarle la atención adecuada para no llegar a insuficiencia renal, que es menor del 15%, o bien ya estar en un tratamiento de diálisis, hemodiálisis, o ya con indicaciones para un trasplante renal. Aspectos importantes a considerar, Ricardo, yo creo que es valioso que lo contemplemos. Vamos a la pregunta de lo que la gente de la Gran Guadalajara nos quiere compartir y que de alguna manera Ricardo nos lo conteste. Vámonos. Hola, soy Marlene Rivas y quisiera saber cuáles son los primeros síntomas que nos pueden alertar si estamos bien o mal de nuestros riñones.